de la presidencia del Consejo de Ministros o continuamos con el sueldo del Parlamento Nacional. En este caso, en el Ministerio de la Mujer, si vamos solo a un ministerio, han habido 14 ministras de Estado desde el año 96 que se crea este ministerio. Y 4 de ellas fuimos parlamentarias y ministras. En el gobierno de Toledo fue Anel Tausen, Doris Sánchez, en este caso Ana Jara, y quien habla. Y las 4 elegimos el sueldo de parlamentario. Lo que no se puede es decir, el lunes soy congresista y el martes soy ministra. La función, y como la ley también permite, es aplicable en paralelo, indistintamente, la misma función, la tarea de ministro y parlamentario. Y en ello, por ejemplo, vengo de la provincia de Junín. Ayer hemos inaugurado una institución educativa, el Simón Bolívar, con 16 aulas, y recuerdo muy bien, y ayer hacíamos esa referencia, nos acompañó el presidente regional, el alcalde provincial, el año 2007, cuando fui a Junín, recibí a la delegación de padres de familia, el director, donde nos solicitan que les ayudemos a la gestión de la construcción de estos nuevos pabellones. Y fíjate, duró hasta el año 2011 que logramos incorporar el presupuesto para la construcción, y ayer, en plena nevada, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, pudimos entregar esta infraestructura que gentilmente me invitaron. De manera que el parlamentario no puede desligarse de la función de representación de su región, y además el parlamentario es un parlamentario nacional, no es de un departamento, lo elige un departamento, pero su función es nacional. Pero esto se resolvería de una manera muy sencilla diciendo, el congresista que asume un cargo ministerial es suspendido, se suspende sus funciones, entra el accesitario mientras este congresista sea ministro. Una vez que deje de ser ministro, regresa a su puesto y se acabó. Es decir, si quiere ser ministro, tiene que ser ministro con el sueldo de ministro. ¿Por qué va a ser ministro con el sueldo o la mayoría de congresistas? Porque todo el problema se presenta cuando uno dice, bueno, ¿dónde gano más? ¿Gano más como ministro? ¿Gano más como congresista? ¿Me conviene más para mi pensión, para lo que fuera en el futuro esto? Entonces me quedo con el congresista. O sea, ya el cálculo de quedarse con el sueldo de congresista ya implica una especie de búsqueda de sacarse una tajadita más frente a lo que significaría decir, bueno, si soy ministro con lo que me toca. ¿Por qué no? Es importante la propuesta que tú haces, porque sí hay accesitarios. Los que han sido vacados, por ejemplo, ha subido el accesitario y ha ocupado ese lugar. Y creo que es bueno que lo pueda pensar y evaluar el Parlamento Nacional. Pero si lo vemos por otro lado, es justo para quienes eligieron a ese parlamentario que su gobierno lo convoque como ministro de Estado y lo anule en la representación que corresponde. Y yo considero... Que no acepte pues el ministro. Lo que considero es que pueda repensar el Parlamento Nacional, que convoque al accesitario, porque toda la infraestructura que le dan a un parlamentario continúa funcionando en el tiempo que corresponde a ser ministro. Los documentos ingresan, hay que firmar, hay que hacer el seguimiento de los pedidos. Entonces, creo que es una buena propuesta la que haces, León, de que pueda el reglamento del propio Parlamento repensar que en esta etapa de representación como ministro pueda asumir quién es accesitario de la parlamentaria o del parlamentario. O establecer cuando menos la norma de que el congresista que quiere ser ministro deja de ser congresista en cuanto a sus funciones durante el periodo que va a ser ministro. De tal manera de que esté claro, eres ministro, no eres congresista no eres, en el sentido de la función. En lo que la norma hasta hoy permite, la única función que puede acceder el parlamentario es de ser ministro de Estado. Y ahora sé que ha habido una respuesta tal vez no adecuada de la ministra Ana Jara, sin embargo, si todos vemos, es la única vocera que tiene este gobierno en el gabinete. Sí, pues. Porque en lo que corresponde a un sector y otro sector, debería cada uno de los ministros estar hablando sobre su sector. Absolutamente. Pero hay algunos invisibilizados, y yo lo he visto y lo he dicho varias veces, es la única vocera en el gabinete de este gobierno. Ahora, hay que decir que Ana Jara ha sido una sorpresa, ¿no? Porque ella cuando fue nombrada ministra parecía una congresista medio opaca, ¿no? Y resulta que tiene una presencia, tiene personalidad bien importante y valiosa. Nos vamos a la pausa. Nidia, muchas gracias. Muchas gracias, Chema. León, muchas gracias. Una feliz Navidad también a nivel nacional a todos.
Vengo de Huancayo, del ómnibus directamente acá, con mucho gusto a compartir. Muchas gracias. En horas de la mañana les comenté que estábamos en Junín. Muchas gracias Muy por amable, todo. muchas gracias, ministra Nidia Vilches. Vamos a la pausa, regresamos. Hora satelital 9:02.